A ver, nos hemos detenido a pensar en esto. ¿Cómo es que el cerebro, esta masa de neuronas y señales eléctricas, crea, bueno, todo esto? La sensación de estar vivos, la experiencia consciente. Esa es la pregunta que le quitaba el sueño al neurofisiólogo Jacobo Grinberg. Y hoy precisamente vamos a meternos de lleno en las ideas clave de su fascinante teoría sintérgica. Y es que Jacobo Grinberg, bueno, no era un científico común y corriente. Era una figura realmente única. Podía estar un día en un laboratorio de neurociencia de última generación, ya sea en Nueva York o en México, y al día siguiente lo encontrabas profundizando en el chamanismo, el budismo o la física cuántica. Se movía entre esos dos mundos con una soltura increíble. Su libro, La creación de la experiencia, es justamente eso, el fruto de décadas de investigación en esa frontera, esa intersección tan, pero tan fascinante. Ok, para poder entrarle bien a la teoría de Grinberg, primero tenemos que plantarnos frente al problema central que él quería resolver. Y es una de las preguntas más profundas de la ciencia y de la filosofía. Pensemos en esto por un segundo. El cerebro no es más que una red, una maraña de señales eléctricas y químicas. Pura bioelectricidad. Entonces, ¿cómo es posible que de eso surge el color rojo de una manzana? O el sabor de esa misma fruta, o la sensación de ser uno mismo. Es que es alucinante. Este es el gran misterio que la teoría sintérgica busca por lo menos empezar a iluminar. Y la respuesta de Grinberg, prepárense, empieza en el lugar más inesperado de todos. No empieza en el cerebro, no. Empieza redefiniendo nuestra idea más fundamental sobre la realidad, la mismísima naturaleza del espacio. La idea de Grinberg es totalmente revolucionaria. Miren, para él el espacio no es un vacío, un contenedor donde están las cosas. No. El espacio es la cosa. Es la sustancia fundamental de todo. Lo que llamamos materia, una silla, una mesa, nosotros mismos, es simplemente una forma particular en que este espacio está organizado. Nada más. Y esto, claro, nos lleva a una conclusión que vuela la cabeza. A ver, la diferencia entre, digamos, una roca sólida y el aire transparente no es una diferencia real fundamental, es más bien una función de los límites de nuestro propio cerebro. La materia es simplemente una organización que nuestro cerebro sí puede decodificar. En cambio, lo que llamamos espacio vacío tiene una organización tan increíblemente vasta, tan interconectada, tan hipercompleja, que nuestros sentidos simplemente no dan para procesarla. Y como no pueden, ¿qué hacemos? La percibimos como nada. Para que esto quede más claro, Grinberg usa una analogía genial. A ver, imaginemos a un ser que vive en un mundo de 2 dimensiones, como en una hoja de papel. Si una mano, nuestra mano tridimensional, atravesara su plano, ¿qué vería ese ser? No vería una mano, vería 5 círculos que aparecen y desaparecen, 5 cosas separadas, sin conexión. Sería incapaz de entender la mano unificada que los conecta en una dimensión superior. Bueno, pues Grinberg dice que nos pasa lo mismo. Solo percibimos rebanadas de una realidad mucho más unificada. Y vemos objetos separados porque nuestro cerebro no tiene la capacidad de decodificar esa estructura superior que en realidad une a todo. Es una idea que da vértigo, ¿no? Piénsenlo. El cerebro no solo percibe la materia, la materializa. Al lograr decodificar un nivel muy específico de la organización del espacio, nuestro cerebro transforma lo que es un campo de pura información en el mundo sólido que experimentamos todos los días. Nuestra realidad, tal como la conocemos, es el producto de esa interfaz, de ese diálogo entre nuestras neuronas y el universo. Bien, entonces, si el espacio es como esta matriz de información, ahora pasemos a la herramienta que hace la decodificación, el cerebro. Y aquí Grinberg nos presenta 2 conceptos que son clave para entender cómo procesamos toda esta realidad organizada. Grinberg hace una distinción muy importante entre perceptos y descriptos. A ver, el percepto es la experiencia cruda, pura, total. Es ese torrente de información sensorial que nos inunda. Es la activación masiva de neuronas cuando, por ejemplo, vemos un árbol con todas sus hojas, sus colores, sus texturas. Es la experiencia directa. Y luego, por otro lado, está el descripto. Este es el siguiente paso que da el cerebro. Crear una etiqueta, un código abstracto como la palabra árbol. Es la manera que tiene el cerebro de tomar toda esa complejidad inmensa y reducirla a un concepto que sí podemos manejar. Y este proceso de transformación es fascinante. Lo que hace el cerebro es tomar toda esa información inmensa del percepto y usando unos circuitos neuronales especiales que convergen, como que la comprime. Es como si hiciera un zip. Extrae la esencia, lo más importante, lo común, y con eso genera un descripto. Es un proceso de reducción de información brutal,
pero es lo que nos permite pensar y comunicarnos con conceptos abstractos, en lugar de vivir constantemente abrumados por la experiencia sensorial pura. Perfecto. Ahora vamos a unir todas las piezas del rompecabezas. ¿Cómo se combinan esta idea del espacio como información y el proceso de decodificación del cerebro para crear esa sensación que tenemos de ser un yo unificado que vive una experiencia coherente? El camino completo sería más o menos así. Primero, hay un patrón de energía afuera, en el espacio. Digamos, un árbol. El cerebro lo capta y lo traduce en la experiencia total y directa del percepto. Paso 2. Lo comprime en la abstracción de un descripto, la palabra árbol. Y finalmente, aquí viene la magia. Ocurre la gran síntesis. El cerebro toma todos los perceptos y descriptos que están sucediendo en este mismo instante, el árbol, el sonido de un pájaro, la sensación del aire, y lo integra todo en una sola y única experiencia unificada. El resultado de esa integración continua, momento a momento, es lo que llamamos nuestro yo. Y con esto llegamos a la definición del yo según Greenberg, que es clave. El yo no es una cosita estática que está allá adentro mirando, para nada. Es un proceso, algo dinámico. Es el nivel más alto de integración de información que el cerebro puede lograr. Pensemos en él como el algoritmo final, el que contiene todo lo demás, pero que ya no se puede comprimir más. Es, en esencia, la experiencia misma de la unidad. Ok. Vamos a sumergirnos en esto. La pregunta de partida es monumental. Es algo que ha tenido a filósofos y científicos de cabeza por siglos, pero Greenberg no solo se atrevió a enfrentarla, sino que propuso un mecanismo súper detallado para responderla, y es justo lo que vamos a desglosar ahora. Para poder entender su teoría, vamos a seguir este mapa. Son 5 conceptos clave que se van construyendo uno sobre el otro y nos van a llevar desde el interior de una neurona hasta la estructura misma del universo. Empecemos por lo más fundamental. Antes de siquiera poder hablar de experiencia consciente, Greenberg nos dice que primero, hay que entender el idioma en el que habla el cerebro. O sea, cómo procesa esa avalancha de información que le llega del mundo. A ver, el cerebro no registra cada fotón de luz o cada vibración de sonido de forma individual. Sería imposible. En cambio, utiliza lo que Greenberg llamó algoritmos neuronales. Pensemos en ellos como un software biológico, diseñado para comprimir la realidad, para encontrar patrones y reducir toda esa complejidad a algo que se pueda manejar. Y este proceso ocurre más o menos en 3 pasos bien claros. Todo empieza con el percepto, que es la información sensorial en bruto, así como llega. Luego, los circuitos de convergencia se ponen a trabajar. Son como filtros inteligentes que agrupan y sintetizan toda esa información. Y el resultado final es un descripto, un concepto ya abstracto unificado. Así es como pasamos de percibir miles de hojas y ramas a tener la idea simple de árbol. Muy bien. Una vez que entendemos cómo el cerebro abstrae la información, Greenberg nos lleva al siguiente nivel de su teoría. Y aquí exploramos cómo la velocidad de ese procesamiento crea nuestra experiencia del tiempo. Casi siempre pensamos en el ahora como un instante que se desvanece, ¿no? Pero para Greenberg, el presente es, en realidad, una construcción del cerebro. Es un bloque de tiempo, una ventana con una duración finita que el cerebro necesita para poder integrar toda la información y crear un momento de experiencia que sea coherente. Y es justo aquí donde la teoría se vuelve, alucinante. Greenberg llegó a especular que si pudiéramos expandir de forma artificial esa ventana del presente, nuestra percepción de la realidad se transformaría por completo. Podríamos llegar a percibir el tiempo no como algo que fluye, sino como una dimensión espacial más, igual que percibimos el alto, el ancho y la profundidad. Veríamos el pasado y el futuro como un paisaje. Muy bien, prepárense porque aquí es donde la teoría da su salto más audaz y sí, también controvertido. Pasamos del procesamiento que ocurre dentro del cráneo a una idea que lo trasciende por completo. Greenberg postuló que la suma total de la actividad eléctrica organizada en el cerebro no se queda contenida ahí adentro. Al contrario, genera un campo de energía. Pensemos en cómo una corriente eléctrica crea un campo magnético a su alrededor. De una forma similar, pero infinitamente más compleja, el cerebro genera su propio campo, al que llamó campo neuronal, y este se expande más allá de los límites físicos del cráneo. Pero ojo, este no es un campo cualquiera, es hipercomplejo y lleva, por así decirlo, la firma de toda nuestra actividad cerebral. Su forma e intensidad cambian según qué tan sintonizadas estén las diferentes áreas del cerebro. Y aquí viene lo más importante. Para Greenberg, este campo no es un simple efecto secundario, sino la base misma de la experiencia. Ahora sí, pasemos a ver cómo se unen todas estas piezas. Ya tenemos los algoritmos que procesan la información y el campo neuronal que la proyecta. Ahora veamos cómo es que surge la conciencia de toda esta mezcla.
La clave de todo, según Greenberg, es la coherencia. Cuando la actividad del cerebro es caótica, desincronizada, como vemos a la izquierda, el campo neuronal es débil y difuso. Pero, cuando el cerebro entra en un estado de alta coherencia, con sus ondas bien sincronizadas, el campo neuronal se vuelve potente y muy ordenado. Y esto no era solo una idea abstracta, ¿eh? Greenberg lo respaldó con evidencia experimental. Lo que estamos viendo aquí son electroencefalogramas de sus estudios. A la izquierda, un cerebro en un estado, digamos, normal, de baja coherencia. A la derecha, uno en alta coherencia, que fue medido durante estados de meditación profunda o de comunicación directa. La diferencia en la organización de las ondas es innegable. Esto nos lleva directamente al postulado central de toda su teoría. La experiencia consciente no está dentro del cerebro, no ocurre solamente en nuestras neuronas, sino que surge en la interacción entre el campo energético de nuestro cerebro y la propia estructura del espacio. Y con esto llegamos a la culminación de todo el modelo, a una nueva forma de entender nuestra propia realidad y el acto mismo de percibirla. El nombre que Greenberg le dio, sintérgica, lo resume todo. Viene de síntesis y energía. Lo que propone es que la conciencia es una síntesis energética, la energía de nuestro campo neuronal interactuando con la energía fundamental del espacio. Greenberg se refería a esta estructura del espacio como el campo cuántico o la lattice, una especie de red o matriz invisible que lo permea todo. Y de esa unión nace la experiencia. Bueno, vamos a meternos de lleno en una de las ideas más fascinantes y, la verdad, más alucinantes de la neurociencia, la teoría sintérgica. Fue propuesta por el neurofisiólogo Jacobo Greenberg en su obra La creación de la experiencia. La teoría de Greenberg arranca con una pregunta que ha vuelto locos a científicos y filósofos durante siglos. A ver, piénsenlo un momento. Tenemos miles de millones de neuronas en el cerebro, disparando impulsos eléctricos. Es un proceso físico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que toda esa actividad eléctrica se convierte en algo tan subjetivo como la experiencia de ver el color azul, o de escuchar una canción, o de sentir felicidad? Para tratar de entender su respuesta, vamos a recorrer 4 puntos clave en este análisis. Primero, vamos a definir bien el enigma de la experiencia. Después, nos vamos a sumergir en la teoría sintérgica. Luego, exploraremos las implicaciones más radicales, como esto de la comunicación directa y la conciencia de unidad. Y cerramos con un caso de estudio que es increíble, la visión extraocular. Muy bien, empecemos por plantear el problema de fondo que Greenberg estaba tratando de resolver. A ver, si lo vemos desde la física pura, el universo no tiene colores ni sonidos. Lo que tiene es radiación electromagnética con distintas longitudes de onda o vibraciones de partículas en el aire. La gran pregunta, lo que se conoce como el problema difícil de la conciencia, es justamente esa: cómo esa realidad física que podemos medir se traduce en nuestra realidad interna, que es cualitativa y está llena de matices. Y es aquí donde Greenberg entra en escena con un modelo totalmente distinto. Su propuesta, y esto es lo interesante, no se queda dentro del cráneo. No, se expande y abarca la naturaleza misma del espacio. Su primer concepto clave es el de campo neuronal. Greenberg dice que toda la actividad eléctrica del cerebro no se queda contenida en la materia cerebral. Al contrario, genera un campo de energía súper complejo. Algo así como un aura energética que contiene toda la información que el cerebro procesa y que se extiende más allá de los límites de nuestro cuerpo. El segundo pilar es su idea del espacio. Para Greenberg, el espacio no es para nada un vacío pasivo. Es una estructura activa, una especie de red o matriz de energía de una complejidad increíble a la que él llama lattice, o campo cuántico. Y lo más fascinante es que, de forma muy parecida a un holograma, cada puntito de esa red contiene la información del todo. Y aquí está la clave, el corazón de la teoría. La experiencia, nuestra realidad, no se crea dentro del cerebro, ni tampoco está simplemente afuera. Se crea en la interfaz, ¿entienden? Justo en la interacción directa entre nuestro campo neuronal y ese campo energético del espacio. Nuestra conciencia es, por así decirlo, el resultado de esa danza energética. Ok, esta idea nos ayuda a entender por qué percibimos la materia como algo sólido y el espacio como algo vacío. Greenberg lo llamó sintergia. Digamos que el espacio tiene una sintergia altísima. Es tan coherente, tan complejo, que nuestro cerebro no puede decodificarlo y simplemente lo interpreta como transparencia. Por otro lado, la materia tiene una sintergia baja, una organización más simple, y es así que nuestro cerebro la puede procesar y transformar en la experiencia de un objeto sólido.
Bueno, ahora pasemos a ver las consecuencias de todo esto que de verdad desafían por completo nuestra idea de la realidad y de lo que significa ser un individuo. A ver, si los campos neuronales se extienden en el espacio, es lógico suponer que pueden interactuar entre sí. Esta cita de Greenberg es crucial. Lo que sugiere es que un cerebro que está en un estado de alta coherencia, pensemos en una meditación profunda, por ejemplo, puede influir directamente en el campo neuronal de otra persona, sin necesidad de palabras ni de gestos. Y ojo, que esto para Greenberg no era pura especulación. Él llevó a cabo experimentos para intentar demostrarlo. Y esta imagen muestra uno de sus resultados más famosos. Es lo que él llamó el potencial transferido. La curva de arriba es la respuesta cerebral de una persona a un estímulo. Ahora, miren la curva de abajo. Es casi idéntica. Es la actividad cerebral de otra persona que estaba aislada en otra habitación y que no recibió ningún estímulo. Parece ser la huella de una comunicación directa, de cerebro a cerebro. La consecuencia final de esta interconexión es lo que Greenberg y también muchas tradiciones místicas llamaron la conciencia de unidad. Y no se trata de perder el yo, sino de expandirlo. Es un estado en el que la barrera entre nuestro propio campo neuronal y el campo de todo lo demás se vuelve permeable. Y eso lleva a una experiencia de totalidad. Para poner a prueba estas ideas tan radicales, Greenberg estudió fenómenos que la ciencia más convencional suele ignorar, como por ejemplo la visión extraocular. Dentro de su teoría, la idea de ver sin usar los ojos tiene una explicación bastante lógica. Sería algo así. Primero, el campo neuronal se expande. Segundo, interactúa directamente con el campo de información de un objeto. Tercero, esta interacción crea un patrón de interferencia, una estructura de energía. Y finalmente, lo que Greenberg llama el procesador central, o sea, la conciencia, decodifica ese patrón directamente como una imagen, sin que la información tenga que pasar por los ojos. Y esto ilustra un punto clave de toda su teoría, que la percepción no es algo que ocurre únicamente dentro de nuestra cabeza. Sería más bien una habilidad de la conciencia para sintonizar y decodificar la información que ya existe, que ya está ahí, en la matriz energética del espacio. Y así, la teoría sintérgica nos deja con una pregunta que da vértigo. Si la experiencia de la realidad es este punto de encuentro entre nuestro campo neuronal y el campo del universo, entonces las fronteras entre el yo y el cosmos empiezan a desvanecerse. La pregunta ya no es cómo el cerebro crea la conciencia, sino más bien cómo la conciencia se manifiesta a través del cerebro para interactuar con el todo. Todo este análisis está basado en el trabajo pionero y valiente del Dr. Jacobo Greenberg. Su misteriosa desaparición en 1994 dejó un enorme legado de preguntas abiertas y, sobre todo, un modelo de la conciencia que hoy, todavía, sigue desafiando los límites de la ciencia. La idea es esta. No somos simples espectadores de un mundo que ya está ahí afuera. No. Somos los arquitectos activos de todo lo que experimentamos. Muy bien, entremos en la primera idea clave. Para Greenberg, la percepción no es como mirar por una ventana. Para nada. Es más bien un lienzo en blanco donde nuestro cerebro, cada milisegundo, está pintando activamente eso que llamamos realidad. Ok, pero ¿cómo sucede esta creación? Pues el elemento central es lo que Greenberg bautizó como el campo neuronal. Hay que entender que esto no es solo actividad eléctrica dentro de la cabeza. Pensemos en ello como un campo de energía que el cerebro proyecta hacia afuera, como su propia firma energética que interactúa con el tejido mismo del universo. Según la teoría sintérgica, el proceso se da más o menos así, en estos 4 pasos. Nuestro cerebro recibe estímulos y con eso genera este campo energético. Pero aquí viene lo más fascinante, el paso 3. Este campo no se queda quieto, sino que distorsiona, modula la estructura base del espacio. Y de esa interacción, de esa especie de danza entre nuestra energía cerebral y la del cosmos, es que nace lo que llamamos realidad. Bien, ya vimos cómo se crea la experiencia individual. Ahora vamos a llevar esto a una escala mucho más grande, la realidad colectiva. Porque si cada cerebro crea su propio campo, ¿qué pasa cuando todos esos campos interactúan entre sí? Y aquí es donde Greenberg introduce un concepto que es alucinante, el hipercampo. Viene a ser la suma de toda la actividad cerebral, de toda la conciencia. Hay que imaginarlo como una red de energía gigantesca, una matriz de información tejida por las mentes de absolutamente todos los seres vivos. Y esto que vemos aquí nos muestra la implicación más profunda de todas. Nuestra realidad personal no está aislada, para nada. Somos como nodos en esta red masiva de conciencia,
cada pensamiento, cada experiencia que tenemos, no solo nos define a nosotros, sino que también envía una pequeña vibración a la totalidad de ese hipercampo. Entonces, si todos estamos conectados a través del hipercampo, la pregunta es obvia. ¿Es posible sentir esa conexión directamente? ¿Experimentar esa unidad? Greenberg creía que sí. De hecho, pensaba que ese estado es justo lo que los místicos de todas las épocas han descrito como la conciencia de unidad. Lo interesante es cómo Greenberg estructuró esta idea. Él no veía la conciencia como algo que sube y baja de forma continua, sino como orbitales, como niveles de energía definidos y estables. Según su teoría, para llegar a la unidad hay que saltar a un orbital de conciencia superior. Esta analogía visual es perfecta para entenderlo. La cimática nos enseña cómo una simple vibración sobre una superficie con arena puede crear patrones súper complejos y organizados. Greenberg sugiere que algo muy parecido pasa con nosotros. A medida que la frecuencia de nuestro campo neuronal se eleva y se ordena, puede interactuar con el hipercampo para crear patrones de realidad mucho más unificados. Esta cita es clave, porque refuerza la idea de que alcanzar ese estado de unidad no es algo sobrenatural. Al contrario, es como volver a nuestra naturaleza más fundamental. Es, según Greenberg y muchas tradiciones, la culminación de nuestro potencial como seres humanos. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo se logra dar ese salto a los orbitales superiores? La respuesta, según la teoría de Greenberg, se resume en una palabra: coherencia. A ver qué significa esto exactamente. Aquí el contraste es clarísimo. Una mente con baja coherencia es caótica, está dispersa, llena de conflicto. Greenberg medía esto con un término que él usaba mucho: sintergia. A menor sintergia, pues menor organización. Pero por otro lado, una mente con alta coherencia está unificada, enfocada. En ese estado de alta sintergia, de máxima organización interna, el campo neuronal se vuelve tan potente que puede influir en la realidad. Y ojo, que esto no es solo teoría. Greenberg hizo experimentos realmente fascinantes. En uno de ellos, puso a 2 personas a meditar juntas para que entraran en comunicación directa. Luego, las separó en cuartos completamente aislados. Y lo increíble es que al estimular a una de ellas con flashes de luz, el cerebro de la otra persona reaccionaba como si también los estuviera viendo. A esto lo llamó el potencial transferido, una prueba de que 2 campos neuronales pueden, literalmente, entrelazarse. La conclusión de todo esto es impactante. Lograr la unidad y la coherencia interna no es solo un viaje de desarrollo personal. Tiene el potencial de afectar a otros y, en última instancia, de modificar la estructura energética del hipercampo colectivo. Y con esto llegamos al último elemento, el más profundo y misterioso de la teoría de Greenberg. Uno que nos lleva a los límites de lo que creemos que somos. Verán, Greenberg se dio cuenta de que, incluso con todo este sistema tan complejo de creación de la realidad, todavía faltaba una pieza. Si el cerebro crea el campo y el campo interactúa con el espacio para crear la experiencia, la pregunta es, ¿quién vive esa experiencia? Él propone que existe un observador final, una conciencia pura que está fuera de toda esta maquinaria. Y esta es la paradoja con la que nos deja. Después de todo este proceso, algo permanece sin cambios, simplemente siendo testigo de todo. La teoría de Greenberg, al final, nos deja con el mayor de los misterios. Una invitación a explorar no solo cómo se crea el mundo, sino quiénes somos realmente en medio de esa creación.